Hola chicos, en esta oportunidad les voy a explicar básico de corpiño, cómo realizar el plano. ¿Qué hay que tener en cuenta? Que aquí vamos a realizar el plano en conjunto, donde se va a realizar la mitad del delantero y la mitad del posterior, teniendo en cuenta que nuestro cuerpo es totalmente simétrico y pues luego se cortarán en espejo o a doblez de tela. Las medidas que vamos a utilizar, en mi caso voy a utilizar las medidas de la talla 10 de nuestro cuadro de tallas, y las medidas son contorno de busto, contorno de cintura, centro frente, centro atrás, talle delantero, talle posterior, ancho de espalda, ancho de pecho, separación de busto y altura de busto. Normalmente manejo esto por abreviaturas de esta manera, como lo pueden apreciar. Entonces, para iniciar, vamos a iniciar siempre del posterior hacia el delantero. Entonces vamos a arrancar. Vamos primero que todo a generar un rectángulo. Este rectángulo, ¿qué medidas debe tener y qué características debe tener? Primero que todo, en nuestro papel trazo es importante dejar un margen, tanto arriba como al costado. Pues en mi caso lo hice centrado, pero la idea es que ustedes dejen aproximadamente 5 centímetros a un lado y arriba. ¿Para qué? Por si el papel se rompe o algo, para que no nos afecte el plano. Para el rectángulo, entonces vamos a trazar la línea superior horizontal, y aquí lo que vamos a trazar es la mitad del contorno de busto. Es decir, si contorno de busto tengo 92, la mitad es 46, entonces sencillamente mido 46 centímetros, ¿cierto? Y por el largo va a ser el largo de talle posterior. ¿Listo? Siempre vamos a arrancar primero con el posterior y luego el delantero. Entonces, largo de talle posterior, en mi caso son 42.5. Entonces marcamos 42.5 hacia abajo, y para generar el rectángulo es importante manejar la escuadra muy bien. Es decir, que podemos ubicarla en la parte superior, totalmente alineada a la línea, valga la redundancia, y por ahí desplegamos la línea vertical. Luego en este punto pues nuevamente medimos los 42.5 y verificamos que la distancia abajo sea de 46 también. Cuando ya tenemos nuestro rectángulo, entonces pasamos a iniciar con el posterior. Entonces vamos a tomar de abajo hacia arriba, siempre vamos a ubicar la medida de lo que es centro atrás, donde en mi caso centro atrás es 40.5, entonces ubico 40.5 y a donde me dé el punto 0. ¿Listo? Es importante que se trace una rayita, no que solo se ubique un punto. ¿Listo? La siguiente medida es sacando la mitad de centro atrás, se saca la mitad, o sea, es decir, la mitad de 40.5, que en mi caso serían 20.25, le voy a restar 2 centímetros. Entonces 20.25 menos 2 nos da 18,25. Esos 18,25 los voy a ubicar de abajo hacia arriba nuevamente. Entonces 18,25 me daría exactamente acá. ¿Listo? Este punto se debe escuadrar hasta el otro lado de nuestro rectángulo, por lo que lo más práctico sería medir acá nuevamente 18,25 y trazo mi línea. Hasta el momento ya tendríamos ahí nuestras líneas guías. Esta sería como la línea de contorno de busto. Esta vendría siendo nuestra línea de cintura, y esta es la línea superior, pues donde ya se va a anclar lo que es hombro y cuello. ¿Listo? Entonces la siguiente medida que vamos a tener que sacar es el siguiente, es el de ancho de espalda. Para esa medida lo que vamos a hacer es, vamos a tomar la mitad entre centro atrás y línea de contorno de busto.
En mi caso me mide entonces 22, me da con la regla, entonces la mitad serían 11. Y esta línea la voy a escuadrar hacia la izquierda, solo un poco, hasta la mitad aproximadamente. Entonces para escuadrar ubico mi regla acá muy bien aplomada con la línea vertical y de esta manera despliego el punto hacia acá. ¿Listo? Ahora bien, ¿cuál medida debe ir de acá hacia acá? La mitad de ancho de espalda, ¿cierto? En mi caso son 17.5, pero adicional le resto 1. Entonces 17.5 menos 1 serían 16.5. Ahora bien, en la parte superior del rectángulo vamos a ubicar la medida de mitad nuevamente de ancho de espalda, que ahí es esa parte que tomamos la medida de acromio a acromio. Entonces 17.5 es la mitad, entonces los coloco intactos. ¿Listo? La única diferencia es que acá se le resta 1, pero acá se deben colocar intactos, ¿vale? El siguiente paso, entonces, a partir de que tenemos este punto, vamos a escuadrar hacia abajo 4 centímetros, que es una medida estándar. Yo ubico mi regla nuevamente aplomada con la línea vertical, horizontal, perdón, y genero una pequeña línea. Sobre esa línea, entonces, bajo 4 centímetros y los marco. ¿Listo? Ese sería el punto exacto donde está nuestro acromio. Ahora, para poner la línea de hombro, ¿sí? Lo que equivale a nuestro hombro, debo tener en cuenta la medida de hombro. Esa es una medida que olvidé colocar acá. Pero hombro en la talla 10 equivale a 12 centímetros. Entonces, voy a ubicar esos 12 centímetros de la siguiente manera. Voy a ubicar mi punto 0 en esta parte donde me generó el punto anterior de los 4 centímetros. Y voy a mover la regla de esta manera, ¿cierto? De modo que los 12 centímetros intersecten con la parte superior de mi rectángulo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en mi caso, acá, justamente acá intersectan los 12 centímetros, habiendo movido la regla. Entonces, ahí será mi punto de hombro y trazo la línea. ¿Listo? Diagonal. Hasta el momento aquí ya tendríamos lo que es mi hombro. ¿Listo? Para generar el escote. ¿Listo? El escote es lo que nos permite ingresar la cabeza en la prenda. Entonces, voy a utilizar este punto, que acá básicamente, si se recuerdan toma de medidas, es donde se genera el pliegue del cuello e inicia el hombro. Vamos a escuadrarlo hacia abajo de esta manera y vamos a escuadrar lo que es nuestro punto de centro atrás. ¿Para qué? Para generar acá como un mini rectángulo. Cuando ya tenemos ese mini rectángulo, nos vamos a apoyar del sisómetro y con la parte que es destinada para el posterior, es decir, la que no tiene la muesca, voy a utilizarlo de esta manera. Voy a ubicarlo acá, o si lo están haciendo con cuarto de escala pueden apoyarse de uno más pequeñito, como en mi caso, y voy a utilizar esa curva del sisómetro de modo que caiga sobre mi línea del rectángulo. Entonces apoyo acá y genero la curva. ¿Listo? Si se dan cuenta, acá cae sobre la línea del rectángulo. ¿Qué pasa? Que si por ejemplo el escote lo generamos de esta manera, como así, ¿cierto? Entonces a lo que esto se refleje nos va a salir así. Entonces nos va a quedar como un pico que pues lógicamente no, estéticamente no es viable. Entonces aquí ya tendríamos nuestro escote posterior, ¿vale? De esa manera se realiza. Ahora debemos definir hasta dónde va el costado. Entonces sobre la línea de contorno de busto yo voy a marcar 1/4 de contorno de busto.
Un cuarto, ¿por qué? Porque estamos trabajando apenas la mitad de la espalda. Entonces, contorno de busto, la mitad es 46 y la mitad de esa mitad serían 23. Eso me equivaldría al cuarto, ¿vale? Entonces marco sencillamente 23 hacia la izquierda y acá lo delimito con una línea. ¿Listo? Aquí ya tendríamos los puntos de alguna manera por donde pasa nuestra sisa, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Para armar de una vez la sisa, vamos a coger este punto de ancho de espalda y lo voy a escuadrar hacia abajo, es decir, voy a apoyarme sobre esta línea con mi regla y lo escuadro hacia abajo. ¿Listo? Como acá se nos generó un ángulo recto, sobre ese ángulo recto voy a sacar una diagonal de 2.5 centímetros estándar, es decir, cuando yo les hablo de algo estándar es que aplica para todas las tallas, sea la 6, la 8, la 14. Entonces saco acá 2.5 en diagonal y aquí ya tendría exactamente los puntos por donde pasa la sisa, es decir, donde se va a pegar la manga. Entonces, apoyados del sisómetro nuevamente, como estamos trabajando posterior por el lado que no tiene la muesca, voy a poner mi sisómetro de tal manera que pase por mi hombro, por mi ancho de espalda, por este punto que saqué acá de 2.5 a terminar acá en lo que sería mi costado sobre contorno de busto. Ubico el sisómetro que pase exactamente por todos los 4 puntos y trazo. Aquí ya tendríamos nuestra parte superior de nuestro corpiño posterior. Entonces, para la parte inferior, sobre la línea de cintura, voy a marcar un cuarto de contorno de cintura más 3 centímetros. Esos 3 centímetros, ¿para qué son? Para generar una pinza. Un cuarto de contorno de cintura, si cintura mide 68, la mitad es 34, un cuarto serían 17, más 3 serían 20, entonces marco 20 centímetros. Y esta línea ya podríamos ir a unirla con nuestra línea de sisa acostado, nuestro punto de sisa acostado, entonces la uno en línea recta. Ahora bien, los 3 centímetros que le dimos debemos ubicarlos en una pinza. ¿De qué manera vamos a ubicar la pinza? Sobre la línea de contorno de busto nuevamente voy a utilizar la medida de separación de busto. Voy a utilizar la mitad de separación de busto, es decir, 9, porque el total es 18. Y marco 9 centímetros hacia la izquierda. De igual manera, sobre la línea de cintura, 9 centímetros. Y uno esto en línea recta. Ahora, en la parte de abajo, como dimos 3 para pinza, yo los debo distribuir al lado y lado de mi eje central de pinza. Entonces marcaría 1.5 hacia la izquierda, 1.5 hacia la derecha. Y cuando ya tengo esos vértices de pinza, esos anchos de pinza, perdón, lo uno con el vértice de pinza, que es donde se intersectarían las 3 líneas. Lo uno en línea recta. Y ya me quedaría generada la pinza hasta ahí. Ahora bien, hay una alternativa que se le hace al corpiño, teniendo en cuenta que la espalda de la mujer, digamos hacia el lado de la cintura, tiene una curva pronunciada, la columna de alguna manera es más cóncava, entonces se debe acá generar una especie de arreglo para que unido con el posterior en el case sobre el cuerpo quede perfecto. Entonces, de nuestra línea de cintura vamos a bajar 2 centímetros, ¿listo? Y esos 2 centímetros los vamos a escuadrar hacia la izquierda, más o menos hasta el costado, pero de manera segmentada, es decir, con pequeños punticos. ¿Listo? Y
vamos a extender nuestro costado hasta donde nos dio esa línea, es decir, hasta acá. Ahora, apoyados con nuestra curva de cadera, vamos a ubicarla de tal modo que surja a partir, o sea que la curva recaiga sobre mi línea de contorno de cintura hasta llegar al punto por el costado, ¿vale? Hasta ahí tendríamos lo que es nuestro posterior. Continuando con nuestro delantero, teniendo en cuenta que ya el posterior quedó finalizado, entonces para el delantero, ¿qué debemos hacer? Hay que tener en cuenta algo clave, y es que, digamos, por naturaleza el ser humano tiene como una especie de joroba, ¿cierto? Que hace que el posterior por defecto tenga que ser un poquito más estilizado o larguito, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a medir desde la parte superior hacia abajo la medida del largo de talle delantero, ¿cierto? 44.5 más 4 centímetros estándar. En mi caso, 44.5 más 4 serían 48.5. Acá se nos va a salir un poco del rectángulo inicial, pero esa es la idea, ¿vale? 48.5 y lo marco muy bien. Listo. Y voy a generar una escuadra. Ya saben, aplomamos muy bien la regla con la línea vertical y trazo un poquito hacia la derecha. Aquí tendríamos nuestra línea de cintura delantera. Listo, si se dieron cuenta, entonces aquí baja un poco. Esos 4 centímetros que nosotros le dimos los tenemos que bajar acá en la parte superior. ¿Para qué? Para retomar una nueva línea superior para el delantero. Entonces bajo 4 centímetros. Ojo, es importante que no se confundan, que no confundan estos 4 centímetros con los 4 centímetros que se bajan de hombro. ¿Listo? Porque pues eso es precisamente la recuperación que vamos a tener ahí. ¿Listo? A partir de este punto, sobre esta línea, nuestra nueva línea superior, la vamos a llamar línea superior delantera, vamos a marcar mitad de ancho de espalda. Óiganme bien, a pesar de que este es el delantero, vamos a marcar mitad de ancho de espalda. ¿Por qué? Porque necesitamos garantizar que nos dé ese punto de acromio a acromio como lo hicimos acá. Entonces, ancho de espalda, teníamos que la mitad era 17.5. Esa es la medida que nosotros vamos a poner acá, 17.5. ¿Listo? A partir de ese punto, ahí sí bajamos esa medida estándar de hombro, que son, como ya lo saben, 4 centímetros. Listo, esa medida aplica tanto para delantero como para posterior. Y con esos 4 centímetros que bajamos, entonces vamos a nuevamente con un manejo de regla, moviendo, vamos a verificar que nos intersecte con la línea superior, tomando como referencia la medida del hombro, que debe ser exactamente igual siempre el delantero del posterior. ¿Para qué? Para garantizar que cuando pase la costura no nos sobretela. Entonces son 12 centímetros de hombro. Yo voy a ubicar en este caso los 12 acá y voy a empezar a mover la regla de tal manera que el punto 0 intersecte con la superior. Entonces acá ya intersecta, trazo la diagonal. ¿Listo? Y acá sería el pliegue de mi cuello con el hombro, pero delantero en este caso. Aquí ya tendríamos nuestro hombro delantero, ¿vale? Ahora, para sacar nuestra línea de centro frente, entonces vamos a medir desde nuestra línea de cintura delantera hacia arriba la medida de centro frente. De centro frente tengo que es 37. Entonces mido 37 desde acá abajo, miren bien, desde la línea nueva, 37 hacia arriba. Listo, y la marco. Y esto es centro frente, línea de centro frente. Listo, para generar entonces el escote. Entonces
Escuadro este punto de centro frente hacia la derecha y escuadro mi línea de cuello hombro hacia abajo para generar un pequeño rectángulo. Teniendo ese rectángulo, entonces vamos a tomar nuestro sisómetro por el lado de la muesca de esta manera. Miren que esta parte del sisómetro siempre quede hacia abajo con la parte recta, y vamos a utilizar la curva para generar acá la curva que recaiga sobre ese rectángulo que nosotros hicimos inicialmente, garantizando con eso nuevamente que no nos vaya a generar un pico al momento de reflejarlo. Aquí ya tendríamos lo que es el escote y el hombro. Ahora, para ubicar nuestro ancho de pecho, vamos a sacar la mitad de desde nuestro ángulo centro frente cuello con nuestra línea de contorno de busto. La mitad sería, en mi caso son 12,5, sería 6,25, y voy a escuadrarla hacia la derecha. Aplomo bien la regla y escuadro. Sobre esta línea, la medida que voy a marcar es mitad de ancho de pecho, entonces tengo que ancho de pecho son 33, la mitad serían 16,5, marco 16,5. Listo, ahí lo marco. Aquí ya tendríamos el segundo punto por donde pasaría nuestro sisómetro. Este punto, igual que en el posterior, lo voy a escuadrar hacia abajo hasta nuestra línea de contorno de busto para generar acá un ángulo recto, y sobre ese ángulo recto en diagonal nuevamente saco 2,5 centímetros en diagonal, es decir, en una escuadra de 45 grados. 2,5 es una estándar siempre. Sobre nuestra línea de contorno de busto, entro a rectificar que mida un cuarto de contorno de busto, entonces tenemos que un cuarto de contorno de busto es 23, entonces marco de aquí hacia acá 23, me debe dar exacto con este punto, ¿cierto? Y ahí ya tendríamos las cuatro guías por donde pasa nuestro sisómetro. Tomo nuestro sisómetro por el lado de la muesca, lo ubico que pase exactamente por los 4 puntos y trazo. Aquí ya tendríamos lo que es la sisa delantera. A continuación, lo que debemos hacer es sobre la línea de contorno de busto marcar mitad de separación de busto, es decir 9, porque el total es 18. Marcamos 9 y ese punto lo escuadramos hacia abajo, no directo, simplemente vamos a escuadrar una parte, y sobre esa línea vamos a bajar 5 como una medida estándar y lo dejamos marcado. ¿Esto para qué? Este es el indicativo de alguna manera de que ahí digamos está el pezón, ¿vale? Como la parte más prominente del busto. A partir de esta línea que nos queda, de abajo hacia arriba, vamos a marcar 14 centímetros como medida estándar del largo de pinza. 14 centímetros. ¿Listo? Esto es lo que vamos a determinar nosotros como el vértice de pinza delantero. Ahora, para determinar los anchos de la pinza, ¿qué vamos a hacer? Tenemos nuestra medida de donde nos da costado. Esto, recuerden que esto es costado, cintura del posterior. Vamos a coger este punto y lo vamos a escuadrar de manera segmentada hasta nuestro delantero, o si lo prefieren, pues miden acá. Recuerden que era 2 centímetros y 2 centímetros, y unifican acá de manera segmentada. ¿Listo? Sobre esta línea segmentada, ¿qué vamos a hacer? Vamos a medir un cuarto
un cuarto de contorno de cintura más 4 centímetros. Es decir, vamos a medir un cuarto de contorno de cintura son 17 más 4 son 21 centímetros y marcamos ahí. Ese sería nuestro punto de cintura costado delantero. Entonces vamos a venir a unirlo nuevamente con nuestro sisa costado para que de esta manera nos empaten los dos, tanto delantero como posterior. Los dos costados nos deben medir exactamente iguales, por eso se hacen en base a este punto. Cuando ya tenemos ahí determinado nuestro costado, ahora lo que vamos a venir a hacer es medir de acá hacia acá la mitad de ese cuarto de contorno de cintura. Es decir, contorno de cintura es 17. La mitad de 17 son 8.5 centímetros. ¿Listo? Eso quiere decir que vamos a medir 8.5 centímetros hacia acá. ¿Listo? Que esta parte, acuérdense, viene escuadrada recta. ¿Listo? Entonces vamos a apoyarnos de la curva de cadera y vamos a ubicar sobre este punto de costado a recaer sobre esta línea recta que nosotros tenemos acá. Entonces, con una curva ligeramente suave vamos a venir a recaer acá y sobre esta semicurva vamos a medir los 8.5 que nos faltan para completar los 17. Entonces 8.5 me da exactamente acá, ¿cierto? Entonces aquí ya tendría lo que son mis dos vértices de apertura de pinza, que voy a unirlos con mi vértice de pinza. Entre estos dos puntos voy a sacar exactamente la mitad. A mí me da 5, entonces sería 2.5 para cada uno. Y lo uno nuevamente con mi vértice. ¿Listo? ¿Qué hago a continuación? Lo que voy a hacer es rectificar que esta parte de la pinza mida exactamente igual con esta. Entonces acá me debe medir 14, acá me debe de medir 14. ¿Listo? Eso quiere decir que baja acá un poquito y rectifico mi curva nuevamente. ¿Esto para qué? Para que al unir la pinza o cerrarla en confección garanticemos que no me va a sobrar tela a ningún lado. Por ende, el centro de mi pinza debe medir también 14 y termino de unirlos. Listo, de esta manera se forma como la semicurva, pero que va a tener 14 acá, 14 acá, y eso nos va a garantizar que la vamos a poder completar en confección muy bien. Y que de igual manera la cintura le va a quedar perfecta al maniquí o al modelo o a la persona. Hasta ahí tendríamos lo que es el plano de corpiño, delantero como posterior. Ahora es importante lo que les expliqué de simbología. ¿Listo? Entonces el delantero lo vamos a llevar a doblez de tela. Colocamos desde el doblez de tela, colocamos los hilos de tela. Entonces, para colocar el hilo de tela, recuerden que debe ser completamente paralelo a una línea vertical de nuestro plano. Entonces la voy a hacer, por ejemplo, a 5 centímetros, 5 arriba, 5 abajo, y trazo una línea y le coloco los indicativos de que es hilo de tela. Lo mismo en el posterior, y el posterior lo voy a dejar cortar por 2. Entonces, ¿qué nos quedaría faltando acá para finalizar? Las marcaciones, que entonces en este caso sería básico de corpiño, talla 10, en este caso delantero,
el delantero se cortaría como es doblez de tela por 1, entonces X-1, y el nombre del patronista, Carolina Martínez Pereira. Y en el caso del posterior, básico de corpiño, talla 10, posterior, cortar por 2, ¿sí? Porque no le vamos a dar y doblez de tela, y el nombre del patronista, Carolina Martínez Pereira. Así ya tendríamos completo nuestro plano al cual nos podremos remitir cuando queramos, cualquier modificación que queramos hacer y demás, ¿vale? Es importante, chicos, que este plano, por ejemplo, yo le coloco absolutamente todas estas indicativos para que ustedes lo tengan como guía en la elaboración. Sin embargo, pues en la elaboración de plano, a medida que ustedes van tomando la práctica, pues no es necesario que coloquen que acá va mitad de tan y mitad de tan, sino son fórmulas matemáticas que se aplican pues para que el plano les quede un poco más limpio. ¿Listo? Entonces dentro de identificación de líneas, entonces estaríamos que este es el escote delantero, hombro, sisa delantera, costado delantero y cintura. ¿De qué manera se cortaría? Entonces pasaría por acá, como le estoy resaltando en color amarillo, por acá, por acá, por acá, iría por acá. En este caso la pinza se marca completa, se marca el punto que les indicaba donde queda los 5 centímetros que son estándar para donde va ubicado el pezón, y el posterior iría por acá la sisa, hombro, escote posterior, centro atrás, cintura con la pinza marcada tal cual, y costado. Aquí nos quedaría diferenciado, entonces espero sea muy útil esta información para ustedes y nos vemos en el próximo video.